En las Olimpiadas de París, en el año 1924, ocurrió un hecho inusual que se dio a conocer ampliamente gracias a una película que quizás algunos recuerdan aquí, Carros de Fuego. Ganó varios premios cinematográficos hace varios años atrás. El corredor escocés Eric Liddell se había estado entrenando para correr la carrera de los 100 metros. Y comentaristas de toda Gran Bretaña lo daban por seguro ganador en ese renglón. Pero unos meses antes de las Olimpiadas, Liddell se enteró de que las eliminatorias de los 100 metros iban a ser en domingo. Y como él era cristiano, se negó rotundamente a participar en esa competencia. Él estaba convencido por la Escritura que el día del Señor debía ser respetado, que el domingo debía ser dedicado a la adoración a Dios en una forma especial y que él no debía competir en ese día. Cuando se dio a conocer la noticia de que este gran corredor no iba a correr por esa razón, muchos se quedaron estupefactos y aún personas que lo alababan como atleta comenzaron a criticarlo y a decir que él estaba loco. Pero Liddell no estaba dispuesto a negociar sus principios y a ir en contra de su conciencia. Tampoco aceptó participar en las carreras de relevo para la cual ya había calificado porque las eliminatorias también eran el domingo. Finalmente aceptó el reto de correr la carrera de los 400 metros. Esa no había problemas. Pero era una carrera para la cual él no tenía mucha experiencia. Y no solo ganó el primer lugar, no solo ganó la medalla de oro, sino que de paso estableció un récord mundial, recorriendo la distancia en 47.6 segundos. El corredor más cerca que él tenía quedó a 5 yardas de distancia. Dios honró la integridad de ese hombre, porque no estuvo dispuesto a ceder ante la presión de las autoridades olímpicas, ni de la prensa, ni del público en general. Él estaba convencido de que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Un detalle interesante de esta historia, que no aparece en la película, es que ese domingo en que se llevaron a cabo las eliminatorias, Eric Liddell estaba predicando la palabra de Dios en una iglesia de París. No solo no corrió ese día, sino que allí en Francia, en medio de las Olimpiadas, él estaba donde debía estar, en la casa de Dios, con el pueblo de Dios, adorando a Dios. Terminó su vida como misionero en la China, donde fue asesinado por los comunistas en el año 1945. Queridos hermanos, si hay algo que la Iglesia de Cristo necesita en estos días, son hombres así. Hombres con esa clase de determinación y de coraje. Hombres que no estén dispuestos a violar sus conciencias, no importa el precio que tengan que pagar por ello. Muchos hoy día mantienen su rectitud hasta tanto no vaya en contra de sus intereses. Las convicciones no son convicciones si no estamos dispuestos a pagar el precio. Las convicciones no son convicciones si estamos dispuestos a sacrificarlas en aras de la comodidad y de la conveniencia. Estamos cantando ahora Castillo Fuerte Nuestro Dios, himno compuesto por Martín Lutero, y dice la historia que Martín Lutero iba cantando ese himno cuando se dirigía a la dieta de Worms en el año 1521. Martín Lutero fue llamado a la dieta de Worms y se le pidió que se retractara de todo lo que él había escrito. Y delante del emperador Carlos V, primero de España, quinto de Alemania, delante de su hermano Fernando, delante de 6 electores, 28 duques, 11 marqueses, 30 obispos y 200 príncipes y señores, más las 5.000 personas
que había en el lugar y todo lo que estaban mirando por las puertas y las ventanas, Martín Lutero pronunció estas famosas palabras: si no me convencen con testimonios sacados de las Sagradas Escrituras o con razones evidentes y claras, de manera que quedase convencido y mi conciencia sujeta a esta palabra de Dios, yo no quiero ni puedo retractar nada, porque no es bueno ni seguro para un cristiano obrar en contra de su conciencia. Heme aquí, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Eso suena muy fácil al día de hoy. En ese momento, Lutero estaba desafiando a los dos hombres más poderosos de la tierra en aquellos días, al emperador y al papa. Al emperador y al papa, y todo por no violar su conciencia. Hace 2 domingos atrás, nosotros comenzamos a estudiar el libro de Daniel, donde se nos narra la historia de este joven y 3 amigos más, que teniendo apenas 14 o 15 años de edad, 14 o 15 años de edad, tuvieron que enfrentarse a un serio dilema de conciencia. Tan pronto llegaron a Babilonia, a donde llegaron como cautivos. Pero al igual que estos hombres del pasado, en medio de aquella situación tan difícil, supieron mantener su integridad, llegando en ocasiones a poner en riesgo sus propias vidas. Los invito a ir conmigo al libro de Daniel, Daniel capítulo 1, y vamos a leer los versículos 1 al 16, aunque solamente estaremos estudiando en esta mañana el versículo 8. Daniel capítulo 1, versículos 1 al 16, vamos a tomar todo el contexto. Dice: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre: a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y aquí nuestro texto: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los demás muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Me van a matar, dice el jefe. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Como hemos visto ya en los sermones anteriores, esta es la historia que tenemos aquí. El rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén en el año 605 a.C. y se llevó a Babilonia a un grupo de cautivos, entre los cuales estaban Daniel y sus amigos.
el imperio babilonio se había convertido en poco tiempo en la mayor potencia militar de aquellos días. Pero eso trajo como consecuencia que rápidamente el número de los conquistados era mayor que el número de los conquistadores. Por eso Nabucodonosor diseñó una estrategia genial para poder mantener su reino bajo control. Reclutar a un grupo de jóvenes de las naciones cautivadas y entrenarlos de tal manera que llegaran a pensar, a sentir y a actuar como babilonios. Nabucodonosor sabía que si moldeaba desde temprano el carácter de estos jóvenes y les cambiaba su forma de pensar, él tendría en sus manos siervos leales que le ayudarían eficazmente en el control de su reino. ¿Y cuál fue la estrategia que Nabucodonosor usó para lograr sus propósitos? Bueno, el domingo pasado vimos que él hizo al menos 4 cosas. En primer lugar, los hizo pasar por un proceso de aislamiento. Con apenas 14 o 15 años de edad, los desligó de sus padres y los desligó de su pueblo. En segundo lugar, los hizo pasar por un proceso de adoctrinamiento. Dice el texto que por 3 años estuvieron recibiendo una educación especial totalmente desconectada con el Dios de Israel y su palabra. Ahora, como decíamos el domingo pasado, no hay nada de malo en una buena educación. Eso es algo que todos nosotros debemos procurar en la medida de nuestras posibilidades y de nuestra vocación. Pero aquello era más que simple instrucción académica. Estos jóvenes estaban siendo adoctrinados. Estos jóvenes estaban siendo llevados a pensar no como judíos, sino como babilonios. En tercer lugar, el rey los hizo pasar por un proceso de asimilación. Se los llevó a vivir al palacio real y ordenó, dice el texto, que se les diera de la misma comida que él comía y del vino que él bebía. Así asimilarían más rápidamente el estilo de vida de la corte real en Babilonia. Eso era parte del proceso. Pocas cosas atrapan más rápido el corazón de un hombre que la buena vida. El exceso de los lujos, el exceso de placeres, el exceso de deleites, eso atrapa y mina el corazón de un hombre. Y finalmente, Nabucodonosor los hizo pasar por un proceso de reidentificación. Dicen los versículos 6 y 7 que hasta los nombres de estos muchachos fueron cambiados para desconectarlos por completo de su pasado religioso y conectarlos más bien con los dioses de Babilonia. Y es en medio de este proceso de babilonización que Daniel toma una determinación. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. En el resto de la historia nosotros vemos que los amigos de Daniel estaban con él en esta resolución. Dice más adelante que la comida que Daniel comía era la misma que comían sus amigos. Ellos también pasaron por ese proceso. Es probable que Daniel haya sido el primero en tomar esta resolución y luego sus amigos siguieran su ejemplo. No lo sabemos. El punto es que estos jóvenes determinaron que no se iban a contaminar comiendo la comida del rey, y así marcaron una diferencia en la historia del pueblo de Dios mientras estaban cautivos en Babilonia. Y es esta resolución la que yo pretendo considerar con ustedes en el sermón de hoy. Y muy probablemente el próximo domingo, no creo que me dé el tiempo para cubrir este material por completo. Y vamos a contemplar esta resolución desde varios ángulos distintos. Veamos en primer lugar la naturaleza de esta resolución. La naturaleza de esta resolución. Dice en el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Esto no fue algo impuesto de afuera. Nadie obligó a Daniel a tomar esta decisión. Él propuso en su corazón que no se contaminaría con la comida del rey. Y la idea que esta palabra comunica es la de determinar solemnemente una cosa, fijar un propósito con firmeza, enraizarlo en el corazón. Este no es el tipo de resolución que tomamos muchas veces cuando llega el año nuevo.
Ahora en adelante, el año que viene, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Llega enero y más o menos llega febrero y ya nos olvidamos de eso hasta que llega diciembre otra vez y volvemos a tomar otras resoluciones. No, la resolución de Daniel no fue así. Daniel estaba determinado a no dejarse contaminar bajo ninguna circunstancia. Esta palabra hebrea que aparece en Daniel capítulo 1, versículo 8, aparece en otros pasajes de las Escrituras. Y es interesante notar su significado en otros textos porque puede arrojarnos luz para saber qué fue lo que Daniel hizo. Por ejemplo, en Éxodo, el libro de Éxodo capítulo 5, nosotros tenemos la historia de Moisés cuando se aparece delante de Faraón y le dice, mira, Dios me ha mandado aquí para decirte que dejes ir a mi pueblo. Y Faraón se molesta y le dice, ustedes son unos vagos, ustedes lo que no quieren es trabajar, ahora yo se lo voy a poner peor. Y dice en el versículo 6 de Éxodo capítulo 5, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora, no. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis, aquí está la misma palabra hebrea de Daniel 1:8. Y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes. Y no las disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan su voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Les impondréis la misma tarea de ladrillos. Esto no fue una sugerencia de Faraón, esto no fue un consejo, esto fue una imposición autoritativa. El hombre más poderoso de la tierra en aquellos días había impuesto algo sobre los hijos de Israel. Los judíos tenían que hacer la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, aunque no se les facilitara la paja, porque ellos no tenían otra opción, Pues de la misma manera, Daniel impuso algo sobre su propio corazón. Y con la misma firmeza con que los egipcios habrían de vigilar a los israelitas para que hicieran su trabajo, con esa misma firmeza, Daniel iba a vigilar su corazón. Él iba a llevar a cabo lo que se había propuesto. Otro pasaje en el que aparece esta palabra es Deuteronomio capítulo 11. Libro de Deuteronomio capítulo 11. El Señor está aquí prometiendo bendición al pueblo de Israel si ellos obedecían su ley. Pero a partir del versículo 16 les dice lo que les va a ocurrir si no obedecen. Dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvias, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, y aquí está la palabra, pondréis, esta es la misma palabra hebrea que se traduce en Daniel propuso. Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, dice en el versículo 18. La versión de las Américas dice, grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón. Grabadlas en vuestro corazón. Ellos debían imprimir esas palabras en sus corazones, implantarlas firmemente en sus almas, fijarlas en su memoria, tomarlas con seriedad. Ese es el significado de esta palabra que aparece en nuestro texto. Es una especie de voto lo que Daniel hizo delante de Dios, un voto bien ponderado, hecho con detenimiento,
Sus palabras no fueron el producto de un arrebato emocional del momento. Generalmente cuando las personas van a retiros religiosos, entran en una especie de emocionalismo peligroso. Y ahí se prometen cosas. De ahora en adelante yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y mira a Dios. Se acaba el retiro, vuelven a su casa y vuelven a ser la misma gente de antes. La misma persona de antes. No, Daniel no propuso lo que propuso en medio de un arrebato emocional. Él sabía lo que estaba haciendo. Y muy probablemente consideró el precio que iba a tener que pagar. Y aún así lo hizo. Y aún así lo guardó. Por otra parte, es bueno observar que la resolución de Daniel fue muy específica. Muy específica. No me voy a contaminar con la comida del rey. Alguien decía que Satanás no tiene problema alguno con nuestras resoluciones siempre que sean generales. Ahí no hay problema. Este año voy a ser un mejor cristiano. O este año voy a ser un mejor esposo o una mejor esposa. Satanás no tiene problema con resoluciones así. Son demasiado generales. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo tú vas a ser un mejor cristiano? ¿Cómo tú vas a ser un mejor esposo? ¿Cómo tú vas a ser una mejor esposa? Cosas específicas. Daniel dijo, yo no voy a comer de esa comida. Yo no voy a beber de ese vino. Una cosa muy específica. Bueno, yo me voy a levantar todas las mañanas a esta hora y a esta hora voy a leer la Biblia y voy a leerla de esta y esta manera y me propongo este año ver menos horas de televisión y leer más libros edificantes y esta es la lista de libros que yo voy a leer. Cosas específicas. Hermanos, ese tipo de resolución no es legalismo. Eso no es legalismo, eso es tomar en serio la vida cristiana. Algunas personas ven el ejemplo de hombres como Daniel o de Jonathan Edwards, que a los 20 años de edad escribió 70 resoluciones de cómo él habría de vivir su vida y la tomó bien en serio. Y cuando nosotros vemos cristianos así, somos tentados a pensar, ¿y por qué hay que ser tan exagerado? Es bueno ser cristiano y es bueno creer en Dios, pero no se puede ser tan fanático. Mi amigo, aquí no estamos hablando de fanatismo, estamos hablando de fidelidad y una cosa no tiene que ver con la otra. El fanatismo, un fanático, es aquel que actúa en una forma irracional, movido por un impulso religioso que no tiene base alguna en la palabra de Dios. Eso es un fanático. Pero lo que tenemos aquí es el caso de un hombre que tomó la determinación de vivir para Dios y de obedecer a Dios en todas las áreas de su vida. Y ¿saben una cosa? Mirándolo bien, esa es la única manera racional de vivir. Esa es la única manera racional de vivir. Mi amigo, ¿quién es el autor de todas las cosas, incluyendo tu propia vida? ¿Quién es? ¿Quién mantiene tu corazón latiendo y tu sangre circulando por tus venas? ¿Quién? ¿Quién es el dueño del aire que respiras? ¿Quién es el que sostiene el universo y todas las cosas que hay en él? ¿Quién? ¿Quién es el que sabe cómo funcionan mejor todas las cosas? ¿Quién es? ¿Acaso no es Dios? ¿Qué tiene de irracional entonces vivir para Él y hacer las cosas como Él manda? ¿Qué tiene eso de irracional? Piénsalo bien. Piénsalo bien. Daniel tomó la resolución que tomó porque él sabía que su vida le pertenecía a Dios. Y él sabía que ese Dios es un Padre sabio y es un Padre bueno y que todas las cosas que Él ordena, las ordena para nuestro bien. Daniel sabía eso. Dice el salmista en el Salmo 119, versículo 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Algunas personas ven la ley de Dios como una camisa de fuerza. Oye, pero es que uno no se puede mover para ningún lado.
No, la ley de Dios no es una camisa de fuerza. La ley de Dios es lo que nos da libertad. Por eso dice David en otro lugar, en el Salmo 19, versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Son rectos y alegran el corazón. Daniel sabía eso. Que servir a Dios y hacer su voluntad era mejor que servir al diablo y hacer la voluntad suya. Él sabía eso. Y el que no le sirve a Dios le sirve al diablo, no hay otra alternativa. Todo está en a quién escogemos servir. Bueno, Daniel sabía que era mejor servirle a Dios. Daniel sabía que era mejor hacer las cosas como Dios dice, no como el diablo dice, no como el mundo dice, no como mi depravado corazón dice. Él sabía que con Dios no se pueden tener medias tintas. No, con Dios no. Hay que amarle con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con toda la fuerza. Cristo dice que ese es el primer mandamiento, el primero de todos. Bueno, Daniel decidió amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas sus fuerzas. Por eso tomó la resolución que tomó y estuvo dispuesto a pagar el precio que pagó. Habiendo visto la naturaleza de su resolución, que no fue un voto de año nuevo, ni de retiro espiritual, no, fue una decisión consciente, sopesada, tranquila, hecha con determinación, bien específica. Veamos ahora en segundo lugar la razón de su resolución. Vimos la naturaleza, veamos ahora su razón. ¿Cuál fue el motivo por el cual estos jóvenes rehusaron comerse la comida del rey? ¿Cuál era el problema? No protestaron cuando los llevaron a vivir al palacio, no protestaron cuando los reclutaron al nuevo programa de entrenamiento, no protestaron cuando les cambiaron los nombres, pero cuando llegaron al punto de la comida decidieron no transigir. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la verdad es que nuestro texto no da una razón específica, pero podemos aventurarnos a dar algunas sugerencias. Por un lado, como decíamos en el sermón anterior, esta comida que era servida en la mesa del rey era dedicada primeramente a los dioses babilonios. Así como nosotros los cristianos damos gracias a Dios por los alimentos, bueno, de igual manera, esta gente relacionaba la comida con su religión. Para ellos, comer era un acto religioso y ellos ofrecían su comida primero a los dioses babilonios. Por lo tanto, participar de estos alimentos hubiese sido una identificación con ellos en su idolatría. La ley mosaica era muy clara: los israelitas debían abstenerse de todo acto idolátrico, incluyendo el hecho de comer con conocimiento una comida que haya sido previamente sacrificada a los ídolos. Es muy probable que Daniel y sus amigos quisieran dejar claramente establecido que ellos no tenían nada que ver con los ídolos de Babilonia. No nos mezclamos con eso. Por otro lado, también es probable que algunos de estos alimentos no fueran kosher, es decir, no se conformaran con las leyes dietéticas que Dios había establecido para su pueblo en el Antiguo Testamento. Ellos no podían comer ciertas carnes, no podían comer carne de puerco, por ejemplo, no podían comer carne con sangre. Había que preparar los alimentos de cierta manera. Y hermanos, aunque esas leyes no están vigentes para los cristianos hoy, no están vigentes, cómase su puerquito sin problema, que ya el Nuevo Testamento no tiene esa ley. Aunque esas leyes no están vigentes hoy, el principio que hay detrás sí se aplica. ¿Y cuál es el principio? Que nosotros debemos comer y beber para la gloria de Dios, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, dice Pablo, hacedlo todo para la gloria de Dios. Para Daniel y sus amigos, eso significaba no comer ciertas cosas. ¿Y para nosotros? Bueno, nosotros también tenemos principios en la Escritura que regulan nuestro comer. Para nosotros significa cuidarnos de la glotonería. Un cristiano glotón es una contradicción de términos. Para nosotros significa mostrar gentileza y buenas maneras en la mesa, como seguramente lo hacía Cristo cuando estaba sobre la tierra.
¿Eso significa ser considerado con los demás a la hora de servirnos? Hay 4 piezas de pollo y nos servimos 3, y los demás que se la arreglen con una. Eso no es cristiano. Son principios que nosotros debemos tomar en consideración a la hora de comer para la gloria de Dios. Aún hasta es posible que en ciertos lugares tengamos que abstenernos de ciertos alimentos para no ser tropiezo a otros. Aún hasta eso, hermanos. Aún hasta eso. Algo más que pudo haber estado en la mente de estos jóvenes en Babilonia era que ellos debían guardarse de la seducción que esta comida podía significar para ellos en el contexto en que estaban. Tal vez Daniel y sus amigos percibieron que detrás de todos esos privilegios, que detrás de todas esas bondades de Nabucodonosor, los estaban tratando de seducir para que rebajaran sus estándares morales y llegaran a ser hombres mundanos, acostumbrados a la buena vida, al placer, al deleite. O tal vez era posible que lo que el rey estaba tratando de hacer era que ellos se sintieran obligados con sus nuevos benefactores. Ay, es que nos tratan tan bien en este palacio y nos dan toda esta comida. ¿Cómo ahora nosotros vamos a dejar de hacer lo que ellos quieren que hagamos? Tal vez Nabucodonosor pensaba que esos jóvenes tenían un precio. Nabucodonosor, con todos esos regalos, estaba comprándole sus almas. Y Daniel dijo, conmigo no. Conmigo no. Yo no voy a ser babilonizado. Me quieren entrenar, que me entrenen. Y voy a usar ese mismo entrenamiento para servir al Señor. No hay problema. ¿Me quieren cambiar el nombre? No hay problema. Llámame Juanito Trucupey, como tú quieras. Ahora, no pretendas que yo viole ni un solo de los mandamientos de Dios. Eso no. Esa es mi línea. Ahora, hermanos, haya sido por la razón que fuera, el punto es que estos jóvenes adolescentes fijaron un límite, una línea de separación. Y manifestaron en aquel momento una increíble madurez y un tremendo coraje. Estamos hablando de un joven de 14 o 15 años. Madurez para determinar en qué cosas podemos transigir y en cuáles no. Coraje para llevar esa determinación hasta sus últimas consecuencias. Si no hay un asunto moral de por medio, podemos considerarlo, pero si tenemos que violar la ley de Dios, ya no hay nada más que hablar, eso está fuera de discusión. Ahora es muy fácil leer esto en el capítulo 1 de Daniel. Yo quiero invitarlos a que ustedes se vayan conmigo a Babilonia. Yo quiero invitarlos a que ustedes en su imaginación se trasladen conmigo al palacio de Nabucodonosor y vamos a imaginar lo que ocurría cada día cuando estos muchachos se sentaban a la mesa a comer. Mientras los demás participaban de la comida y del vino del rey, Daniel y sus amigos, agua y ensalada. Si hay algo que los muchachos detestan, es la ensalada generalmente. Daniel, agua y ensalada. Y así fue probablemente durante los 3 años que duró el entrenamiento. 3 años. Ensalada y agua los 7 días de la semana. Y los demás comiendo carne, langosta, pescado. Y mirándolos a ellos como unos tipos raros, como unos extremistas insufribles. Y seguramente burlándose. Hermano, se necesita mucho coraje para soportar una situación así. Muchachos de 14 y 15 años. Los padres de Daniel no estaban allí, ni los de Ananías, ni Misael y Azarías. Allí no había iglesia, ni habían pastores. Ellos actuaron así por convicción. Eran muchachos con pantalones, no como, que yo no sé que mis amigos... No. Daniel y sus amigos tenían pantalones. Eran hombres, que es lo que falta en el día de hoy, hombres, que sean hombres. Hombres con determinación y coraje, que saben lo que quieren aunque se pinche el mundo.
No eran enclenques, no. Hombres con 14 años, y eran hombres. ¿Y qué me van a decir mis amigos que yo soy vegetariano? A Daniel no le importaba eso. Lo único que a él le importaba era obedecer a Dios y cumplir con su ley moral. Ese es el punto aquí. Seguramente esta comida que llegaba del palacio, de la mesa del rey, era extremadamente deliciosa y muy bien presentada, seductoramente presentada. Y tal vez los muchachos en su maldad se esmeraban en hacer notar la diferencia de menú. Fulanito, pásame el pedazo de puerco. Oye, bueno que está. Y Daniel ahí con su ensalada. Todos los días en eso. Hermanos, yo vuelvo y repito, es muy fácil leer el libro de Daniel y verlo aquí, pero vamos a ponerme en el lugar de esos muchachos. Si hay algo que causa roncha en un individuo cobarde y dispuesto a sacrificar sus convicciones, es encontrarse con uno que no está dispuesto a sacrificarla. Mire, si hay algo que le molesta a un cobarde, es un tipo valiente. Y yo estoy seguro que todos esos cobardes que habían en Israel estaban molestos con Daniel y sus amigos. ¿Saben por qué? Porque Daniel y sus amigos le hacían ver claramente su cobardía. En silencio y tranquilito. Le hacían ver su cobardía. Y eso molesta. ¿Por qué ustedes creen que aún en la misma iglesia las personas menos fieles critican a los fieles? ¿Por qué? Porque les molesta. Es que molesta, eso causa roncha. Extremista, legalista, quiquilloso, todas las palabras habidas y por haber, todo para no aceptar el hecho de que ellos son fieles y tú no. ¿Ustedes creen que son más santos que todo el mundo? ¿Qué es lo que pretenden lograr? ¿Que los manden a las barracas otra vez? Solo digan eso. Mira, Daniel, piensa bien en la influencia que nosotros podemos tener desde aquí, desde el palacio, cayendo en buena con las autoridades, aún hasta nuestro pueblo va a ser beneficiado con eso. Daniel, piénsalo bien. Y es muy probable que Nabucodonosor haya reclutado jóvenes de otras naciones. Y yo me imagino a estos jóvenes diciendo, pero ven acá, ustedes son 4, y todos los demás son israelitas igualitos que ustedes y comen de la comida del rey. ¿Por qué ustedes no lo hacen? Oye, eso sí es una cosa difícil de soportar. Pero fulano también es evangélico. Y él hace esto y esto, muchísimas cosas mundanas. Y mira, él es evangélico, igualito que tú. Yo le voy a dar cuenta a Dios por mi vida, no por la vida de fulano. ¿Ustedes se imaginan a Daniel en este show todos los días? Todos los días. Y no se dieron. Permanecieron firmes en su determinación hasta el fin. 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 6 meses, 1 año, 1 año y medio, 3 años. Y Daniel y sus amigos con la misma determinación. Ellos se alinearon con la palabra de Dios. No se volvieron unos excéntricos, pero manifestaron claramente que eran distintos. Eran distintos. En todo lo demás, nosotros participamos con ustedes como personas civilizadas. Pero tenemos un límite, la ley moral de Dios. Esa parte no es negociable. Queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar ese precio? Niños que me escuchan esta mañana, jóvenes, algunos de ustedes profesan la fe. Y yo les pregunto, ¿están pagando ese precio en la escuela, en la universidad, en el barrio con los amigos,
¿Están dispuestos a perder vuestra popularidad con tal de ser fieles a Dios? Y no necesariamente cosas muy trascendentales. No, puede ser en medio de una reunión donde a alguien se le ocurre hacer un chiste indecente y todo el mundo lo celebra menos tú. O puede ser que los demás muchachos en la escuela están planificando hacer algo que no deben hacer y nosotros decidimos que no vamos a participar, aunque se alejen de nosotros, aunque nos burlen. Por eso es que la Biblia enseña que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. No, los cobardes, imposible. La fidelidad y el coraje son dos virtudes que caminan de la mano. Esa es la razón por la que muchas personas, y de manera particular muchos jóvenes, que saben que el Evangelio es la verdad, que saben que Jesucristo es el Hijo de Dios, que saben que hay un cielo que ganar y un infierno del cual huir, no se convierten al Señor. No se convierten. ¿Saben por qué? Porque no están dispuestos a pagar ese precio. Son unos cobardes, y los cobardes no entrarán. Dice claramente en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, en el infierno. Una lista horrible de pecados. ¿Quiénes son los primeros? Los cobardes y los incrédulos. Los primeros, por encima de los fornicarios, de los hechiceros, los cobardes y los incrédulos. Daniel y sus amigos tuvieron el coraje de establecer sus límites y permanecer solos si era necesario, pero no iban a violar su conciencia. Decidieron tomar el camino difícil, por el que no transita mucha gente. Salir del montón, porque estaban convencidos de que no podían desobedecer a Dios. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que 4 jóvenes adolescentes hayan actuado así? ¿Cómo se puede desarrollar semejante firmeza a una edad tan temprana? Eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, que vamos a comenzar a ver en este día. Ya vimos la naturaleza de esta resolución, las razones que ellos hubiesen podido tener para tomarla. Veamos ahora, en tercer lugar, la fuente de esta resolución. La fuente de esta resolución. Esta decisión que Daniel y sus amigos tomaron no surgió de la nada, repentinamente. No, hermanos. Varios factores se conjugaron para que ellos tomaran esta determinación en el momento de la prueba. Y el primero de todos estos factores es, sin duda alguna, la gracia de Dios. La gracia de Dios. Estos jóvenes hicieron lo que hicieron porque la gracia de Dios había obrado en ellos, transformando sus corazones y moviéndoles a obrar con firmeza. Daniel no era un superhombre, era un pecador, redimido por gracia, y por esa misma gracia fue capacitado por Dios para obedecerle y serle fiel. Daniel hubiese podido pronunciar las mismas palabras que el apóstol Pablo escribió cientos de años más tarde en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10, por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dice Pablo, yo no soy un superhombre, no me miren a mí, no me adoren a mí, porque todo lo que yo he hecho, dice Pablo, lo he hecho por la única y pura gracia de Dios. La gracia de Dios. Ningún hombre tiene capacidad en sí mismo para serle fiel a Dios. Ningún hombre. Separados de mí, dice el Señor en Juan capítulo 15 versículo 5, nada podéis hacer. Y el mismo apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2 versículo 13, que es Dios quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios. Por lo tanto, cuando somos fieles y obedecemos a Dios, que a Él sea la gloria, no a nosotros. No a nosotros.
Fuera de la gracia que Dios da, queridos hermanos, somos menos que nada. Menos que nada. Esa gracia no solo es la fuente de nuestra salvación, sino también la fuente de nuestra santificación. Y Daniel fue capacitado por esa bendita gracia que no solo estaba disponible para él. Mi hermano, esa gracia está disponible para todo cristiano. ¿Acaso no dice en Juan capítulo 1, versículo 16, que de la gracia de Cristo tomamos todos y gracia sobre gracia? Y me fascina ese texto por la manera como está escrito en el original. Porque lo que el original dice literalmente es gracia contra gracia. Ustedes van a la playa y se dan cuenta que viene una ola, y cuando esa ola está a punto de retirarse, viene otra y rompe con ella. Bueno, la idea del texto griego es exactamente la misma. Gracia sobre gracia, gracia contra gracia. Una ola de gracia se va y viene otra, y viene otra, y viene otra. ¿Y qué es la gracia? Gracia es aquello que mueve a Dios a hacerle bien a personas que no lo merecen. Más aún a personas que merecen lo contrario. A personas que merecen lo contrario. Por eso es que en la Biblia, gracia es opuesto a obras. La gracia y la obra son opuestos. Cuando hacemos un favor a alguien que lo necesita, eso es misericordia. Ahora, si esa persona nos ha hecho mal y merece un castigo y aún así le hacemos bien, eso es gracia. Eso es gracia. En otras palabras, no solo es aquello que se le otorga al que no tiene méritos, sino aquello que se le otorga al que tiene de mérito, al que tiene de mérito. O sea, su cuenta no está en rojo, está en cero y en rojo. O sea, no está en cero, perdón, está en rojo. Tiene deuda. Esa es la idea. Por ejemplo, la Biblia enseña que la salvación es por gracia. Dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Nadie se va a salvar por sus obras. Nadie merece ser salvo. Merecemos más bien ser condenados por nuestros pecados. Pero basado en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario y movido por su gracia, Dios otorga gratuitamente el perdón de los pecados a todo aquel que cree en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Eso es gracia. Pues esa misma gracia que nos salva también está a nuestra disposición para darnos la capacidad de resistir la tentación y ser santos. Todo cuanto necesitamos para nuestra salvación y santificación procede de la mano de Dios. Y Él lo concede por gracia. ¿Saben, hermanos, por qué muchos cristianos no guardan sus resoluciones? De ahora en adelante, mira, yo voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y voy a hacer lo otro. Y no lo guardan. ¿Saben por qué? Bueno, por muchas razones, pero una de ellas es porque pretenden ser fieles en su propia fuerza. Pretenden ser fieles a Dios en sus propias fuerzas. Olvidan la necesidad que tienen de la gracia de Dios para seguir siendo obedientes. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro la noche que Cristo fue arrestado? Que el Señor dice, óigame bien, todos ustedes van a escandalizarse de mí, me van a negar. Y ahí viene el apóstol Pedro. Mira, Señor, aunque todos ellos te nieguen, yo nunca te negaré. Tal vez los demás sí, ellos son raros, Señor, y son medio infieles, pero yo negarte, imposible. Imposible. Mira, Señor, me pueden golpear, quitar la vida, meterme en la cárcel, lo que quieran, yo nunca te negaré. Y Cristo dice, Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué le pasó a Pedro? Se infatuó. El Señor había dicho, velad y orad para que no entréis en tentación. Velen y oren. Y Pedro dijo, no, es que yo no tengo necesidad de eso. Yo me conozco, Señor, que yo sería incapaz de hacer eso. Y lo negó. Lo negó. Como alguien ha dicho,
Necesitamos la ayuda divina para hacer resoluciones correctas, pero mucho más para mantenerlas. Necesitamos la ayuda divina para hacer resoluciones correctas, pero mucho más para mantenerlas. Por eso es que el Señor dijo a sus discípulos esa noche: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y esto otro, dice Cristo. Sí, pero la carne es débil. Tú no puedes hacerlo en tus propias fuerzas. Hermanos, si hay algo que distinguió a Daniel a lo largo de su vida, es que fue un hombre de oración. Un hombre de oración. Daniel sabía que él no podía confiar en sí mismo. Y por eso acudía continuamente al trono de la gracia para clamar por la asistencia de Dios. Es indudable que este hombre vivió una vida extraordinaria. Pero ¿saben qué? Llama poderosamente la atención al estudiar el libro de Daniel, que la mayoría de las veces el socorro de Dios vino a él en una forma ordinaria. ¿Cómo así? Bueno, nosotros tenemos el caso cuando Daniel fue echado en el foso de los leones y Dios tapó la boca de los leones. Bueno, eso es una manera extraordinaria en que Dios preservó la vida de Daniel. Pero hermanos, ¿saben algo? Esa fue la única vez que en el libro aparezca que Dios haya preservado la vida de Daniel con un milagro. La única vez. Y en el caso de sus amigos, cuando fueron echados en el horno ardiendo, pero Daniel no estaba allí. En el resto del libro lo que vemos es a Dios guardando a Daniel por medios ordinarios. ¿Y cuáles son esos medios ordinarios? La lectura de la Biblia y la oración. Lean el libro de Daniel y se van a encontrar con un hombre que continuamente estaba estudiando la Biblia y orando. Y no era un vago. No se olviden que Daniel era un hombre de Estado. Sirvió en el imperio babilónico bajo el reinado de Nabucodonosor, bajo el reinado de Belsasar. Vinieron los medopersas y Daniel siguió sirviendo en el reinado de Darío y en el reinado de Ciro. No era un vago, pero era un hombre de oración y era un hombre de la palabra de Dios. Medios ordinarios, los mismos medios que tienes tú y que tengo yo. Los mismos medios. Esos son los medios fundamentales que usa Dios cada día para impartirnos su gracia. Esta gracia que necesitamos para seguir corriendo la carrera y no desmayar. Queridos hermanos, de nada sirven las resoluciones sin la ayuda de Dios. De nada sirven. Somos débiles, hermanos, muy débiles. Pero nuestro Dios es todopoderoso. Todopoderoso. Y por su gracia podemos perseverar. El libro de Daniel nos presenta la historia de un hombre fiel. Pero lo que está detrás de esta historia no es la fidelidad de un hombre, es la fidelidad de Dios. No es la fidelidad de un hombre, es la fidelidad de Dios. Que en medio de la apostasía de Israel, en medio de la corrupción de Babilonia, preservó a estos jóvenes y los capacitó para actuar con esa determinación. Queridos hermanos, esa misma gracia está disponible para nosotros hoy. Para que no seamos uno más del montón. Hermanos, hay demasiados cristianos mediocres. La gracia de Dios está a nuestra disposición para que no seamos uno más del montón, un mediocre más. Hermanos, Dios está en contra de la mediocridad. Como predicaba el pastor Salvador hace unos domingos atrás, Dios quiere que nuestras vidas sean vidas de impacto. De impacto. Daniel y sus amigos dejaron huellas profundas en el imperio babilonio y luego en el medo persa. Y más de 2000 años después, todavía estamos nosotros en República Dominicana, una isla del Caribe, hablando de Daniel y sus amigos. 2000 años después. Y yo me pregunto, hermanos, ¿estamos nosotros impactando el medio que nos rodea? ¿Se dan cuenta los demás que nosotros somos distintos? Distintos.
¿Sabemos nosotros diferenciar entre lo negociable y lo no negociable? Tenemos el coraje de vivir a la luz de nuestros estándares cristianos, aunque eso significa ir en contra de lo establecido, ir en contra del statu quo, ir en contra de lo que todo el mundo hace, ir en contra de la opinión de la mayoría. ¿Estamos nosotros dispuestos a pagar ese precio? Para eso necesitamos sabiduría, coraje, una fe inquebrantable en Dios y en su palabra, pasión por Dios y por su reino. Y todo eso procede únicamente de la gracia de Dios. Supliquemos a Dios cada día que nos conceda su gracia y hagamos uso de los medios a través de los cuales Él ha prometido dispensar su gracia. ¿Qué decía el pastor Eduardo Saladín esta mañana? El perezoso desea y nada alcanza. No usa los medios. Ay, yo quisiera tener una mejor casa, un mejor carro. Trabaja. Ay, yo quisiera tener una mejor vida espiritual. Yo quisiera ser mejor esposo, mejor esposa. Yo quisiera ser un cristiano más fiel. Usa los medios que Dios ha prometido bendecir para dispensar su gracia. Pedid y se os dará, dice el Señor. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y no olvidemos lo que decíamos hace unos domingos atrás, que cuando el Señor dice pedid y se os dará, Él no estaba pensando en un crucero por el Mediterráneo, ni una casa con piscina. Él estaba pensando en el Sermón del Monte y todo lo que en ese sermón se demanda del cristiano. Y dice Cristo, tú quieres vivir así. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. La semana próxima continuaremos con otras cosas que no pudimos tocar hoy por causa del tiempo. Solo quiero añadir para finalizar unas breves palabras a las personas que están aquí sin Cristo. Mi amigo, esta gracia divina que capacitó a Daniel para ser el hombre que fue, esa misma gracia puede transformarte hoy a ti, si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, clamando por misericordia, clamando que Él perdone tus pecados. Esa misma gracia. La salvación es por gracia, mi amigo, por medio de la fe. Un regalo que Dios da a personas que no lo merecen, a personas que reconocen que no lo merecen, a personas que reconocen que merecen más bien ser condenados por causa de sus pecados. Fue para salvar a pecadores que Cristo murió en la cruz del Calvario. Pecadores. Fue para reconciliar a esos pecadores con Dios. Y en base a esa obra de redención que Cristo llevó a cabo con su vida, con su muerte y con su resurrección, ahora anunciamos salvación gratuita para todo aquel que cree. Gratis. Porque ya Cristo pagó el precio. No desprecies la gracia de Dios, mi amigo, porque estás desechando la oportunidad de tener a Dios por Padre. Y lo que es aún peor, algún día te presentarás delante de Él como tu juez y no tendrás escapatoria alguna. Ven a Cristo, mi amigo, y pídele que tenga misericordia de ti, porque a Cristo le deleita tener misericordia.